Estimadas invitadas e invitado, tengo a la mano un informe Yo no de escucho bien. prensa de Bruselas dando cuenta de la gira de estos representantes hondureños. Y lo primero que llama la atención es que hay una aseveración tajante que dice lo siguiente: Honduras es el país más peligroso del mundo para la defensa de los derechos humanos y de la tierra. ¿Es realmente así? Bueno, José, muchas gracias por tenernos acá. Es un gusto poder utilizar estos espacios pues, para denunciar la situación que nosotros vivimos en nuestro país. En efecto, pues según una de las organizaciones que acompaña al movimiento social y a las organizaciones de sociedad civil en Honduras, Honduras es uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos y la defensa de los recursos naturales y los bienes naturales, ¿verdad? 111 defensores de bienes naturales han sido asesinados desde 2004, en el periodo comprendido desde 2004 hasta 2015. El Estado hondureño en ese sentido no otorga ninguna medida de protección para defensores y defensoras y definitivamente que es una de las labores más vulnerables para ejercer en nuestro país. Debo concluir de estas palabras que hay también una responsabilidad no solo administrativa de parte del Estado, sino también como responsables directos en la eliminación de defensores de derechos humanos. Bueno, existe tanto una participación activa, es decir, por acción del Estado, ¿verdad? En tanto asesinatos, ejecuciones extrajudiciales como torturas, así como sucedió en el caso de Berta Cáceres, ¿verdad? Donde se constató que participaron tanto militares activos como militares retirados. Pero también existe una gran responsabilidad por omisión, ¿verdad? El Estado es responsable por no proveernos de las condiciones necesarias que cualquier defensor debería tener, principalmente en cuestión de protección, ¿verdad? De su seguridad y su integridad física. El Estado es definitivamente responsable de proveer estas medidas y no las provee en el caso hondureño. Ustedes acaban de estar en Ginebra para participar del 58 periodo de sesiones del Comité de Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, para presentar un informe alternativo al del gobierno de Honduras. En un gran esfuerzo de síntesis, ¿cuáles son los principales acápites de ese informe? Bueno, en el informe se recogen varios derechos y situaciones específicas. Se recoge, por ejemplo, la situación del derecho al trabajo. El gobierno hondureño ha promovido leyes y programas que vulneran los derechos conquistados en el siglo XX, como la ley del empleo por hora o programas como Con Chamba Vivís Mejor. También se denuncia la situación del derecho a la salud. Como ustedes saben, en 2013 el partido de gobierno hizo un robo masivo de alrededor de 350 millones de dólares al Instituto Hondureño de Seguridad Social. También se denuncia la situación del derecho a la alimentación, en donde el gobierno pues, responde a una situación de hambruna generalizada con programas meramente asistenciales, y que incluso estos programas han sido utilizados con fines de clientelismo político. También se denuncia la situación de los derechos de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas, la situación específica de mujeres, la situación específica de defensores y defensoras, campesinos, el pueblo tolupán e indígenas en general. A propósito de este gran robo que provocó una manifestación popular muy significativa, bastante rara en la historia de Honduras. Pero según tengo entendido, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido disminuyendo la fuerza de ese movimiento de indignados hondureños. Sí, es que en Honduras, pues toda aquella persona que levanta la voz y empieza a protestar y a reclamar que se cumplan y se garanticen sus derechos, recibe represión por parte del Estado. Entonces, eso lo que hace es replegar al pueblo a sembrar lo que es el terror, el miedo, y entonces por eso los movimientos sociales aplacan sus luchas. Señora Irma Lemus, usted ha sido una víctima directa de la represión. Sí, en mi caso como defensora de derechos humanos he sido víctima de diferentes
prácticas por parte del Estado, como fue la persecución judicial. He enfrentado un proceso judicial el 2014, también he sido víctima de una vigilancia permanente, también de campañas de desprestigio, de acoso por parte de operadores de justicia, como también soy víctima de ataques o atentados en contra de mi integridad física, psicológica y emocional, porque también decir y denunciar que este impacto psicológico y emocional no solamente viene para mí, también afecta a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, y eso es lo que se está viviendo en Honduras, eso es lo que estamos sufriendo las defensoras y defensores que hacemos la labor de defensa de territorios, de conflicto, que damos acompañamiento al conflicto agrario y que estamos luchando por todo lo que es la defensa de territorios y ambientales en aquel sector. A propósito de la represión, y eso es lamentable, que un país se conozca por sus desgracias, por sus tragedias, por los crímenes de gran magnitud, como ha sido el caso de Berta Cáceres, que se ha transformado de una u otra manera en un símbolo de todo lo que representa la lucha justamente por la tierra y por la defensa de la libertad y los derechos humanos. ¿Es factible imaginarse que van a ser condenados los culpables? Pues muchas gracias. Bueno, decir que para nosotros como organización a la que perteneció Berta, a la cual Berta fundó y que nos dio muchas esperanzas de lucha, que nos enseñó a cómo debemos de defender nuestros territorios, nos preocupa hasta el día de hoy la manera en que se ha manejado la información. Es decir, no ha habido el acceso a la información por parte del Ministerio Público hacia el equipo de abogados del COPIN, hacia las hijas de Berta. Hasta el día de hoy se mantiene en secretividad y nos preocupa pues la situación porque vemos que detrás del asesinato de la compañera Berta no solo hay un interés sobre el proyecto hidroeléctrico, sino de todos los otros proyectos que se piensan implementar en el país. Pues, solo en el territorio lenca nos estamos enfrentando a casi 50 proyectos extractivistas y en el país son muchos más, ¿verdad? Y vemos que estos proyectos además son promovidos por el gobierno esto pues genera una desconfianza también, la poca información que el Ministerio Público ha revelado. Recordemos que en el 2013 el Ministerio Público fue el que intentó encarcelar a la compañera Berta cuando se inició el proceso de defensa del río Hualcarque. Ahora son los que están liderando la investigación y nuestro temor es que solo se llegue hasta a los actores materiales y no se investigue a los actores intelectuales, donde sale David Castillo, que es gerente de la empresa, 2 personas de apellido Atala, que es una familia que tiene inversiones en Honduras, pero también tiene inversiones en Centroamérica y creemos que el Ministerio Público no va a ser capaz de llegar hasta ahí, ¿verdad? Hasta revelar esa información. Por eso es que nosotros estamos pidiendo una comisión independiente y aquí aprovecho el espacio también para convocar a nuestros compañeros y compañeras, a las organizaciones en el mundo aliadas al COPIN, así como a los amigos y amigas de Berta en el mundo también, para el día de mañana se va a realizar una acción global convocada por el COPIN, tomas en las diferentes embajadas de Honduras en los países del mundo para hacer 3 exigencias. Primero es que el gobierno apruebe la comisión independiente internacional para que participe en la investigación. Segundo, el acceso a la información al equipo de abogados del COPIN. Y tercero, la cancelación de manera definitiva del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca a la empresa DESA, así como también hacemos un llamado
a los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea también a que exijan que se cancele también el financiamiento de los fondos como por ejemplo el FMO, el FinFan, que hasta el momento solamente han dicho que que solo tienen suspendido el préstamo, y nosotros queremos que lo cancelen de manera definitiva, porque ya ha quedado comprobado que estos proyectos son de muerte y que además no son proyectos que benefician a nuestras comunidades, sino que solamente nos dejan el despojo y la terrible contaminación que después nos toca convivir con ello. Aquí necesito una aclaración importante. No solo es el caso del gobierno o del Estado hondureño, es el de todos los países de América Latina, que cada vez que hablan con la comunidad internacional piden mayor inversión para el país, ¿verdad? ¿Cuál es exactamente, aparte del ya señalado, digamos, por Marlon, cuáles los beneficios y los límites, según ustedes, de lo que debería ser la inversión extranjera en Honduras? Para nosotros el desarrollo está en que se les dé el acceso a la tierra, por ejemplo. El territorio hondureño, casi el 70% está en manos de terratenientes, está en manos de empresas privadas, y solo un 30% está en manos, o el 40% está en manos de la población, y eso nos delimita a que nosotros podamos sembrar nuestros propios cultivos, además que es el caso que viven los compañeros en el Bajo Aguán, donde para sembrar palma africana, sembrar caña de azúcar, están despojando a los campesinos de sus tierras. En los pueblos indígenas es igual, nos están despojando de nuestras tierras. Es decir, que las inversiones extranjeras, punto número uno, no deberían consignar entre sus planes el uso de la tierra de otros. Claro, es que, digamos, vemos que Honduras, por ejemplo, no tiene necesidad de generar más energía eléctrica, pues creemos que con las represas que hay es suficiente, nada más que esta energía que piensan generar es más para la industria, para las maquilas, y no para beneficio de los ciudadanos y ciudadanas en Honduras. Es decir, el desarrollo que ellos hablan es el desarrollo para los grupos empresariales y para las comunidades no dejan nada, pues solamente dejan la destrucción nada más, y creemos que el desarrollo no está ahí, pues el desarrollo está en que haya educación gratuita, salud, el acceso a la tierra, que es lo más importante para nosotros poder cultivar nuestros propios alimentos y no depender del mercado de las grandes transnacionales alimenticias, que eso también es otro tema muy importante. El año 2017 habrá elecciones en Honduras. ¿Hay algún candidato o precandidato que esté planteando cosas como las que ustedes han esbozado aquí? Es decir, con otras palabras, ¿hay candidatos que quieren otra Honduras? Pues realmente aquí voy a retroceder un poquito atrás y decir, hasta el momento no hay ninguno que quiera cambiar realmente el país. Si bien es cierto, hay partidos que se dicen de izquierda, pero en la práctica no lo hacen. Y más creemos que la reelección presidencial tiene que ver más con todos los proyectos extractivistas que el señor Juan Orlando Hernández entregó en el 2010, ahora cuando fue presidente del Congreso Nacional. Ahora que es presidente, estos proyectos se están implementando y creemos que la reelección va en ese camino, ¿verdad? Porque él está tan comprometido con las empresas que necesita darle seguimiento a que estos proyectos se tengan que implementar, desarrollar, y no les importa asesinar a quien se sea para que estos proyectos se puedan desarrollar. Si asesinaron a nuestra compañera Berta, ¿qué no pueden hacer con nosotros también? Pues? En este tema, José, estamos un poco divididos, digamos, en la sociedad civil hondureña. A mi parecer, digamos que esta es una posición personal de Marlon, ¿verdad? Sí ha habido partidos que se han opuesto a este modelo de desarrollo que ha venido impulsando el Partido Nacional. En el Congreso Nacional ahorita, pues el Partido Nacional prácticamente tiene
una hegemonía total, ¿verdad? Es decir, Juan Orlando ha concentrado poderes en el Poder Ejecutivo, tiene control sobre la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema, que está constituida por 15 magistrados, hay 8 magistrados del Partido Nacional y 7 magistrados del Partido Liberal. En el Poder Legislativo, si bien el Partido Nacional no tiene mayoría simple ni mayoría absoluta, ha logrado pues conseguir estas mayorías necesarias para impulsar cualquier tipo de proyectos de ley a través de compra de los votos de los diputados, ¿verdad? Es decir, hay una concentración de poderes. A pesar de ello, yo siento que partidos como el Partido Libertad y Refundación y el Partido Anticorrupción se han opuesto a ciertas concesiones, incluso en el Congreso, y han votado en contra de ellas, ¿verdad? Lo que pasa es que pues, hay una concentración de poderes terrible en el Congreso, bueno, en el estado de Honduras, y lastimosamente estas voces quedan pues marginadas al final de la toma de decisiones. Estas voces que se oponen a este modelo de desarrollo hegemónico, agroindustrial, extractivista, quedan marginadas después porque no pueden ser tomadas en cuenta, a pesar de que, por ejemplo, Libre ahorita tiene 30 de 128 diputados y el Partido Anticorrupción tiene 10 de los 128 diputados. Aún así no logran pues hacer mayoría en el Congreso. Nada más pues logran denunciar este tipo de acciones que suceden al seno del Congreso Nacional, todas las triquiñuelas que utiliza el Partido Nacional para lograr mantener control sobre el Parlamento, pero lastimosamente no logran tener una incidencia sobre la toma de decisiones en el Poder Legislativo. Yo lo preguntaba también porque hay cifras que son realmente muy preocupantes. Si uno piensa en el interior de Honduras, en las comunidades, los informes hablan de más de un 70% de pobreza. Entonces, claro, cualquier gobierno que quiera tener cierta legitimidad debería comenzar por eso, ¿verdad? Por atacar ese alto índice de pobreza que tiene el país. Claro, definitivamente. Lastimosamente en Honduras la pobreza más bien ha sido un factor que ha ayudado al control del partido de gobierno, ¿verdad? Sobre todo en el área rural, ¿verdad? ¿Por qué? Programas asistenciales como el de Bolsa Solidaria, merienda escolar o el bono 10.000, como denunciamos en nuestro informe, se utilizan para fines de clientelismo político. Incluso en la Bolsa Solidaria los envoltorios hasta de confites, es decir, hasta de dulces y no digamos de tortillas y cosas así, tienen impresa o estampada la cara del presidente de la República. Entonces esto obviamente en el interior de la República tiene un impacto sobre la población, y si el partido de gobierno, el bono 10.000 básicamente son 10.000 empiras que se le da a alrededor de 200.000 madres solteras, el partido de gobierno obviamente distribuye este bono entre sus correligionarios, ¿verdad? Y también lo hace así con las bolsas solidarias. Y hay un vínculo, incluso esto era algo que denunciaba la delegación de observadores de la Unión Europea en las elecciones del 2013. Hay un fuerte vínculo entre estos programas asistenciales y la compra de votos para el Partido Nacional. Entonces, por eso decimos que lastimosamente esta misma situación de pobreza incide en que el partido de gobierno se mantenga en el gobierno, ¿verdad? Porque obviamente la relación entre el partido del gobierno y su base es fundamentalmente clientelar, ¿verdad? Una última pregunta para los tres, José Gaspar Sánchez, Irma Lemus, Marlon Ochoa. ¿Cuál es la sensación personal que tiene cada uno de ustedes sobre la actitud de los representantes de la Unión Europea? Se los pregunto por una razón significativa, y es que América Latina en su conjunto no forma parte de la prioridad para la Unión Europea. Bueno, nosotros en la delegación actual sentimos que es más abierto y después de la muerte o el asesinato de Berta Cáceres ha sido más abierto y se ha acercado más a las comunidades en terreno que estamos enfrentando la lucha en diferentes áreas. Y entonces sí sentimos que la delegación que está ahorita actualmente pues tiene acceso al diálogo y a presentar nuestras demandas ahí, y que bueno, se nos escucha, y creemos que eso pues es bastante. Hay una voluntad de escuchar.
Así es. Es decir, sí, estoy de acuerdo con Irma, la delegación es abierta, sin embargo algo que hemos venido a exigir aquí al Parlamento Europeo y al Servicio de Acción Exterior es que aparte de ser abierto, aparte de escuchar, digamos, a la sociedad civil, también pues, que tenga una actitud de monitoreo, seguimiento y evaluación a las inversiones europeas en Honduras, ¿verdad? Porque de nada nos sirve que tengamos las puertas abiertas en la delegación de la Unión Europea si las inversiones europeas siguen asesinando, desalojando y desplazando a las comunidades en el interior. No solo receptividad, sino también asumir la responsabilidad del control de lo que se hace con el dinero que proviene de Europa a Honduras. Así es, claro, y es lamentable pues de que se tenga que asesinar a personas muy valiosas como es nuestra compañera Berta y así como muchos otros luchadores en Honduras. Para que la Unión Europea para que los parlamentarios tengan más preocupación también sobre sus políticas que están implementando hacia nuestros países en Centroamérica. También pues, creemos que después del asesinato de Berta pues sí han estado más abiertos a escuchar, a atender nuestras demandas y bueno, esperamos que el compromiso que han adquirido de monitorear, de dar seguimiento al Estado hondureño sobre la situación de los defensores y defensoras, así como también de monitorear las inversiones de las empresas y de los bancos de los países miembros de la Unión Europea en Honduras, sean reales, pues, porque realmente ahí hay que discutir muchas cosas. Es dinero, sobre todo en los bancos, es dinero de los ciudadanos y ciudadanas de estos países que en Honduras simplemente se convierten en represión, en asesinatos, también en proyectos de muerte como son los proyectos hidroeléctricos y mineros en Honduras. Entonces esperamos que haya una mayor atención, sobre todo a nuestros países que históricamente nos han saqueado y que creemos que es importante pues, estar más atentos y atentas a que no se tenga que asesinar a más personas realmente, porque sí es preocupante la situación para los pueblos indígenas en Honduras, cada vez más se está agudizando con la implementación de estos proyectos. Marlon, quedémonos con ese mensaje de optimismo, de esperanza, que ojalá exista una mayor supervisión sobre lo que sucede con las inversiones de la Unión Europea en Honduras. Les agradezco mucho la gentileza que han tenido con nosotros. Espero que les vaya muy bien. Reciban ustedes un saludo solidario desde Holanda. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día.